estar nuevamente en sus hogares gracias a la señal de Cinerama Televisión y a nuestras casas matrices de cable, a Cotel TV acá en La Paz, en los 9 departamentos gracias al Tupac Katari, y en el Perú gracias a la empresa de TV Cable Monsefu y por nuestra aplicación en diferentes latitudes de nuestro planeta. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante porque claro, en Bolivia estamos concentrados en el tema de cómo anda la economía en nuestro país. Hay una serie de realidades que se está viviendo en el tema hidrocarburífero, el tema de combustible, el tema de falta de dólares, el alza de los precios de la canasta familiar. Pero cómo está la situación en otros países, y de ello es que hoy vamos a poder conversar con Rubén Suárez, que es director de Red Contacto Sur y esta cadena de medios que tiene en Latinoamérica y en Europa. Yo quiero darle la bienvenida a Rubén. Rubén, muy buenas noches, bienvenido al Compás de la Noche. Buenas noches, Carlos, un placer estar de nuevo con ustedes y bueno, acá pronto para contestar las preguntas que tú digas. Y bueno, querido Rubén, tal vez tenemos una pequeña, un pequeño sonido que está interfiriendo en la transmisión, tal vez podamos revisar, pero más allá de ello, nosotros hoy con Rubén vamos a tocar el tema del análisis de la realidad americana en Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y también nuestro país, para ir colindando cómo está en general la situación en Latinoamérica. Querido Rubén, el día de hoy salió la noticia en Buenos Aires, Argentina, que el ministro de Economía está haciendo una petición del préstamo de 20.000 millones de dólares para inyectar a la economía en la Argentina. ¿Cómo ha aceptado, cómo ha tomado esta decisión y esta propuesta del gobierno los argentinos de a pie? Los argentinos de a pie saben que de ocurrir eso, indudablemente va a venir una inflación. Este gobierno lo que está haciendo es poniendo plata constantemente para poder mantener el dólar estable en unos 1.000 pesos más o menos, como forma de paliar la pésima situación económica que está viviendo el pueblo argentino, que realmente está preocupante, con jubilaciones de 270.000 pesos, salarios de 800, 900.000 pesos que no te alcanza para vivir. Y bueno, lo hemos visto ya en infinidad de veces en lo que son las movilizaciones y que el pueblo va ganando la calle continuamente. La movilización de este 24 fue algo impresionante de grande, más allá que era una reivindicación por detenidos desaparecidos, por el nunca más. También allí se congregó todo el pueblo argentino, llenaron todas las calles, todas las arterias principales de Buenos Aires, y en el interior del país también hubo marchas con un tema muy sensible, indudablemente, pero también provocado esto por la gran crisis económica que está viviendo el pueblo, que uno cuando recorre la ciudad, cuando recorre Cava, cuando recorre algunas de las provincias mismo, lo ve permanentemente. Son cientos de personas durmiendo en la calle, cientos de personas pidiendo ayuda, mendigando prácticamente, como se dice. Hay organizaciones sociales que, lo que son las cosas, ¿no?, enfrente, por frente al Congreso, vienen todas las noches a dar comida, porque el pueblo argentino no le alcanza para pagar la olla, como se dice, y esta inyección que le quieren hacer es un salvoconducto que quiere tener criptomoneda Milei, como le dicen, por un tema que es sencillo. Él no va a pagar esos 20.000 millones, eso es a largo plazo, lo van a pagar los gobiernos que vienen. O sea, él está endeudando ya a la Argentina a largo plazo. Eso es lo peligroso. Él podrá solucionar momentáneamente, y no olvidemos que este es un año electoral. Acá están las PASO y es donde se eligen diputados y otros
electores más, ¿no? Entonces eso lleva a que justamente quiera mantener la economía en un punto medio, aunque tú vas a los supermercados y de mañana tenés un precio y a la noche tenés otro y al otro día tenés otro, y a veces de un supermercado al otro cuando saltás a hacer las compras tenés diferencia de un 40, un 50, un 70 o un 100% del precio. Y es donde las sociedades de otros países que ven de manera externa la situación de la Argentina dicen, está trabajando muy bien Milei, está haciendo ciertas medidas que la responsabilidad social que estuvo cargando durante otros gobiernos va a hacer que se aliviane y bueno, se tenga que no tener gastos sociales. Y creo que la situación de estos 20 mil millones de dólares acá en Bolivia, estamos teniendo problemas por cantidades menores y creo que ahorita Argentina está endeudándose a un grado muy superior al que estaban esperando los mismos argentinos. ¿Cuáles serían las consecuencias de este préstamo si se efectiviza, querido Rubén? Indudablemente que va a querer paliar la situación como está, pero realmente no creo que ello vaya a acontecer porque una, hay un gran descontento, otra, como decía una de las señoras jubiladas que entrevistamos, dice, con el gobierno de la corrupta de la yegua, como le decían a Cristina, dice, yo tenía casi una doble jubilación, la jubilación en plata, pero aparte tenía la jubilación en lo que es los medicamentos, la salud, el bienestar. Dice, hoy este gobierno nos ha sacado todo eso y tenemos que estar pagando. Si pagamos los medicamentos no podemos comer. En cuanto a lo que se puede venir, yo creo que se va a venir una muy grande inflación, porque indudablemente vos sabes que cuando uno se endeuda a nivel internacional, como de esta magnitud que se quiere endeudar este gobierno, eso va a traer reflejado, sí, que va a haber inflación y eso lo va a pagar el pueblo en general, lo va a pagar el sector más necesitado, lo va a pagar el obrero, lo va a pagar las personas que justamente tengan menos recursos, porque siempre, y hay que saberlo, este es un gobierno de, por y para la gente explotadora del obrero y del paisano, como se dice, o sea, es un gobierno de, por y para los multimillonarios, para los millonarios de esa casta, que se puede decir, casta que es opresora, que es explotadora, y bueno, ese es el gobierno que está viendo en Argentina. Es bueno que la gente, aquellos que creen que Milei es libertario, el libertario no es libertario, porque indudablemente él está muy atado a lo que es Estados Unidos y está muy atado a lo que es el sionismo genocida, terrorista del Estado de Israel. Entonces, también eso es otra de las cosas que acá está pegando muy duro y la gente está saliendo a la calle con banderas de apoyo al pueblo palestino. Carlos. Interesante. Esa es la situación. También hay otro tema muy delicado en Argentina, Rubén. Ya vamos a tener un contacto también con los paisanos bolivianos. Hay una serie de falencias en el consulado de Bolivia en la Argentina, que sinceramente también se va a tocar más adelante este tema cuando hablemos de la situación de Bolivia, pero la Argentina está teniendo una serie de situaciones económicas muy complejas a comparación de otros años. Pero vayámonos ahora a poder ver la situación, cómo tú estás viendo la situación en el Perú, porque para este 2025 se proyecta que la economía peruana crezca entre un 2,8 y un 3,1%, pero al mismo tiempo también se tiene que va a ser también uno de los años donde también va a empezar a calar el tema de esta recesión económica y social, por supuesto. Exactamente, este no es un tema solamente de un solo país, es un tema internacional, ¿no? O sea, hay problemas económicos en todas partes del mundo
pero agravado con un gobierno también dictatorial prácticamente, como es el de Dina en Perú, que oprime, que reprime al pueblo y que están exigiendo también elecciones para este año, porque indudablemente, por más que crezca, no va a poder acallar las voces, pero además va a tener una inflación bastante alta, porque no te olvides que son compradores netos de muchas materias primas, pero aparte también de mucha infraestructura. Entonces, en ese sentido, el panorama se presenta muy difícil para lo que es Perú, en el caso de que, bueno, que surjan, porque van a necesitar préstamos también, y los préstamos sabemos todos que van para el Fondo Monetario Internacional, que es el medio explotador masivo que hay a nivel internacional. Te presta 1.000.000 y te cobra 5. O sea, es la clásica de aquellos que tienen plata y que en realidad son explotadores completamente, ¿no? Porque otro de los aspectos dentro de la economía peruana, Rubén, nos dicen las noticias y los datos, es que Perú está emitiendo su mayor deuda pública en 20 años. Eso es una fragilidad. Y por el otro lado, la falta de reformas institucionales y políticas, junto con la inseguridad que recientemente vimos en noticias desde este país, y la informalidad están limitando la inversión en este país. Y por el otro lado tenemos a una presidenta que no contempla un gran porcentaje del apoyo de la población, Rubén. Exactamente, o sea, va todo ligado, ¿no? A causa del tema económico se desata todo el resto, pero además un gran descontento social y político que existe indudablemente allí en Perú, donde las libertades son cercenadas permanentemente y que, bueno, ello está llevando, yo diría que a una crisis económica como nunca la ha tenido Perú, solamente capaz que comparable con la crisis económica que tuvo Fujimori en su momento, pero que sí, se va a endeudar muchísimo, pero además también eso va a generar mayor deuda interna, que es justamente con las políticas sociales, las cuales no tiene políticas sociales prácticamente, por lo que nos dicen los compañeros peruanos, y no hay ese subsidio que tendrían que tener todos los estados para con los más necesitados. Entonces hay sí grandes problemas económicos que va a enfrentar de acá a fin de año, porque además también no te olvides que también va a tener que estar pagando lo que son las cuotas de los préstamos ya otorgados, y está también generando nuevas deudas a nivel para los otros presidentes que puedan llegar a venir, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa en el Perú, pero vayamos un poquito más arriba porque estamos ya en tema de campaña electoral en el hermano país del Ecuador. Noboa quiere ser elegido nuevamente presidente, pero esto claro por una gestión más larga, pero también al mismo tiempo tiene una contrincante del lado izquierdo, del brazo izquierdo, de la izquierda ecuatoriana, liderado por Correa. Noboa salió primero que si él va a ser presidente va a aperturar las bases militares de otros países. Eso es lo que primero ya adelantó. Y lo otro es el que va a haber un crecimiento del 4% en 2025, si es posible, pero depende, dice, de factores clave como el resultado de la elección presidencial y la aplicación de políticas económicas adecuadas. ¿Qué opinas al respecto, Rubén? El tema de Ecuador es un tema muy delicado. No olvidemos que se dice que es el narcogobierno. Supuestamente, y por todas las informaciones de prensa que hay basadas en informaciones de prensa, la gente de Noboa se ha descubierto cargamentos completos de banana, pero también abajo de droga, ¿no? Cantidad en todas partes del mundo, y eso lleva al descreimiento de este presidente, que él se dice ecuatoriano, pero en realidad también se dice que es yanqui porque hizo casi toda su vida en
Estados Unidos. O sea, es otro títere más del imperialismo. Y por otro lado, las políticas sociales que él tiene son nulas, no hay, hay represión también contra todo aquel que osa hablar, y está violando la Constitución de la República, porque también él, siendo presidente, no podría hacer campaña política. Eso es en todas partes del mundo. Vos siendo presidente no podés hacer campaña política. El 2x3 se toma licencia, sale de licencia y se va a hacer campaña política. Y también está peleado con la vicepresidenta, a la cual ha mandado como embajador a un lado, en otros ha puesto a otra persona como vicepresidenta. O sea, actúa de una forma, si bien fue electo democráticamente, actúa de una forma dictatorialmente, como lo actúa también el otro neofascista, como es Nayib Bukele en El Salvador, un caso aparte también, ¿no? Muy complicado ese tema, y que además también Ecuador está pasando por esa crisis económica llevada justamente por lo mismo, porque es un gobierno de, por y para los ricos, en contraposición a todos los sectores populares y a las clases más necesitadas. Esperemos qué es lo que ocurre en Ecuador, Rubén, porque hay que ver qué decide la población. A veces el pueblo elige su verdugo, y creo que ahí es la decisión del soberano. Por el otro lado, ya desde marzo, Yamandu Orsi es presidente de Uruguay y entró con un eslogan que dijo: no comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente. ¿Cómo va en el Uruguay ya la gobernabilidad de Yamandu Orsi? Bueno, el caso de Uruguay viene, no es tan complicado, pero sí tiene algunos problemas. No olvidemos que el gobierno de la derecha, de la calle Pou, hizo crecer la deuda externa en más de 5.000 millones en el término de 5 años. Eso representa un peligro inminente para la economía. Se está ante un gobierno austero, en realidad, pero además también hay otro problema, que es una gran entrada de personal durante estos 5 años a la función pública, que también se está viendo, casos que hubieron de suma corrupción, que ya están siendo enjuiciados, pero no hay una transparencia real de lo que fue el proceso del gobierno anterior a este nuevo proceso. Y tanto Yamandu como Carolina están recorriendo todo el Uruguay, están teniendo entrevistas con todo el pueblo en general. No le tienen miedo al pueblo, esa es la ventaja, no hay miedo al pueblo. Ya se hizo el primer Consejo de Ministros y de esa forma se está avanzando. Hay trancadera, hay que seguir avanzando, pero bueno, van a empezar a salir las leyes. Todo lleva un proceso, porque hay que presentar las leyes, tanto sea por Senado o por diputado, para después ser aprobada por una y la otra Cámara, con la ventaja que hay que, por suerte, el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, que es quien decide realmente después el aprobar o desaprobar las leyes, y en lo que es la Cámara de Diputados se podría dar mayoría con un sector que, si bien son las contradicciones que hay, ¿no? Ellos se dice que son antiestado y que son antisistema, pero sin embargo se presentaron a diputados. Vaya a entender cómo es el tema. Pero que sí hubo cantidad de temas en los cuales ellos estuvieron antes de la campaña apoyando lo que es el gobierno, o sea, las leyes que pretende hacer el gobierno del Frente Amplio. Había concordancia en ellos, en el tema del agua, en el tema de los detenidos desaparecidos. O sea, hay mucha concordancia. Yo creo que van a votar con el Frente Amplio, y ahí el Frente tendría mayoría absoluta en las dos cámaras, lo que permitiría gobernar casi sin problemas. Por otro lado, los ministerios se están recién reajustando. Hay que saber que en Uruguay los ministros, los que son embajadores, diplomáticos, el presidente puede decir va a ser fulano, 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 pero también a veces necesita el aval de la Cámara de Legisladores, ¿no? Entonces, también eso ha llevado un poquito a la trancadera
en este mes y medio que va de gobierno. No olvidemos que arrancó el 1 de marzo y bueno, ahí se está tratando de llevar todo adelante. Hubieron 3 meses que hubo de transición, pero que en realidad está faltando mucho material del que tendrían que haber dado para tener una transparencia real el gobierno que salió, que dejó en una situación muy complicada económicamente, con deudas muy grandes y con algunos conflictos importantes. No olvidemos que el gobierno que salió regaló el puerto. Estamos como ustedes, estamos como Bolivia, no tenemos puerto en el momento porque está directamente en manos extranjeras, lo regaló. Después hay un proyecto Neptuno que es por el tema del agua. Hay otros conflictos más que se pueden venir, que son demandas judiciales, donde hay un compromiso del Frente Amplio de retomar lo que es el puerto y de parar esa ley que es del agua. Se entiende que el agua es un derecho humano, un derecho sagrado de los uruguayos y que no puede ser privatizada como estaban pretendiendo. Ya llegamos a Bolivia. Como se está viendo el tema de la realidad en Bolivia, primero hay un análisis desde el tema económico. Bolivia es la economía número 96 por volumen de PIB. Se tiene un dato que la deuda pública hasta estos años anteriores fue de 33.692 millones de euros o 35.507 millones de dólares, con una deuda del 80,1% del PIB. Se adeuda per cápita es de 2.790 euros por habitante o 2.940 dólares por habitante. El tema de la recesión económica, el bloqueo en el Parlamento, ha calado un poco en el precio de la canasta familiar, la escasez de combustible, el tema de la liquidez, el tema del dólar. Y lo que va acá aconteciendo en Bolivia es que hay una confrontación interna política que está afectando no a un brazo radical o al otro. Acá el pueblo es el afectado. Y creo que cómo nos está viendo el mundo fuera de nuestras fronteras, Rubén. Con preocupación porque indudablemente son hermanos de la patria grande, pero aparte también el tema económico que está influyendo demasiado en un descontento que se ve en la población, pero que a veces también hay que tomarlo con pinzas todo eso, porque hay que ver las causas y las consecuencias. Todos sabemos cómo va a pasar en Uruguay o cómo va a pasar en otros países que vienen de otros gobiernos, los cuales han malgastado muchísima plata, indudablemente, pero en Bolivia con un problema gravísimo, que es que la nueva derecha, como se ve a nivel internacional, encabezada por el líder cocalero Evo Morales, trancó permanentemente al gobierno en todo lo que es los proyectos de ley, en todo lo que son los créditos internacionales que podría haber asumido, en muchísima cantidad de leyes, con el aval en el Senado del señor Andrónico Rodríguez, ¿no? Entonces, todo ello lleva a que haya una crisis económica muy grande. No olvidemos que durante estos años que ha tenido, primero enfrentó lo que fueron los bloqueos por parte de la derecha, más rancia, y después enfrentó permanentemente los bloqueos que ha hecho el líder de la nueva derecha, Evo Morales Ayma, y sus pares. Entonces, todo eso lleva a esta crisis económica que hay indudablemente, y que hay que reconocerla y hay que decir sí, hay una crisis económica, pero yo creo que están haciendo las cosas bastante bien, más allá de que haya habido errores por parte del gobierno también. Entonces, en un general de la situación, lo que se ve es una situación comprometida realmente, la económica, que hay que tomar medidas de fondo, soluciones de fondo, y que, bueno, de una vez por todas, también hay que decir las cosas como son, y es lo que se ve a nivel internacional,
el gran perjuicio económico que han hecho con los bloqueos, donde veíamos cómo gente que defiende al líder Cocaledo en Cochabamba tiraba su producción porque no la podía sacar de allí por los bloqueos, y eso, digamos, una de las cosas, cuánto genera de deuda, ¿no? Y aparte, también han perdido mercados justamente a causa de los bloqueos. O sea, no es que todo sea por culpa de los bloqueos, pero en su gran mayoría todo pasa justamente por las grandes pérdidas que han habido, tanto sea en producción, en arreglos de carretera, en el tema del combustible. Siempre ha habido un trancazo, y eso llevado a lo que es el Parlamento, otro trancazo enorme de grande en el Senado por parte del presidente del Senado, que ha votado permanentemente casi todo con la derecha, ¿no? Bueno, hay tanto por poder dilucidar en este conversatorio, querido Rubén, pero el tiempo en televisión es un poco corto. Y bueno, tal vez algo para despedirnos, como un resumen, querido Rubén. Sí, te puedo decir que como resumen es que por suerte en América están resurgiendo todos los movimientos populares con fuerza. En Argentina se está viendo esa valentía que ponen también los jubilados y que pone el pueblo en general. Nosotros estuvimos y fuimos parte y somos parte los días miércoles de esas manifestaciones enormes que se hacen, donde perdón por lo que voy a decir, perdón a los animales, ¿no? Los animales represivos, esos bestias que vos ves dándole palo a la gente mayor, dándole palo a los niños, gasificando a las niñas y a los niños. Por suerte están todos identificados. Es más, hay videos donde se ve a un policía gasificando a una niña de 9 años y después se ve a ese mismo gasificando también a una jubilada de 80 y pico. También se tiene ya el nombre bien identificado a quien intentó asesinar, hoy se encuentra en grave estado, y le mando un saludo también a Pablo Grillo, otro. Decirle bestia es ofender a la bestia, ¿no? Porque quien tiene ese tipo de uniforme no merece llamarse gente realmente, porque oprimen, matan y censuran a la gente, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en las dictaduras cívico-militares que vivieron en el continente y en el mundo entero, donde todos ellos, son culpables. No hay inocentes, porque pueden decir, no, me dieron la orden, pero la orden yo la cumplo si quiero, y si la cumplís es porque te gusta hacerlo. Pero encima de eso veo que hay ese resurgimiento de toda la izquierda a nivel latinoamericano, y veo un porvenir bastante bien. Es de esperar que en Ecuador gane González, quien es la representante de Revolución Ciudadana. En Perú vamos a ver qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que va a pasar también con Castillo, para que vuelva a la presidencia como tiene que volver, porque fue dictatorialmente sacado. En Argentina el pueblo acá, yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar. Ya hay gente que está pidiendo la renuncia. Entonces hay como un agua hirviendo que crece y crece cada día más, y que bueno, vamos por ese camino y esperemos que se solucionen todos los temas para que todos los pueblos puedan vivir mejor. Carlos. Hasta la Argentina, querido Rubén. Hasta pronto y toda la buena energía desde Bolivia, querido hermano. Muy bien, muchísimas gracias, y como dicen ustedes, Callaya.